Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que Él pueda hablarnos en este día. Cierra tus ojos. Gracias, Jesús, porque tu presencia, tu reino está en este lugar. Y hoy te pedimos de manera especial, Espíritu Santo, que tú nos hables a nuestra mente, nuestro corazón claramente, que tú hagas a Jesús real para nosotros, Señor, y que podamos verlo, enamorarnos de Él, rendirnos a Él en adoración y en obediencia, Señor, para que Él pueda ser el reino de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú te manifiestes en medio de nosotros. Más allá de nuestras palabras, seas tú atrayendo la palabra viva, Padre, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar esta serie de Jesús el Señor, ¿verdad? Sabes, si tú le preguntas a un cristiano de hoy en día, siglo XXI, 2024, ¿quién es Jesús para ti? Muy probablemente la respuesta que más se repetirá es que la gente dirá que Jesús es mi Salvador. Hay gente que va a decir Jesús es mi amigo, Jesús es mi todo, mi redentor. ¿Qué más diría la gente cuando le preguntamos qué es Jesús para ti? Salvador, Rey. ¿Alguien que más diga por ahí? Mi hogar. Pero hay tantas cosas que decimos hoy acerca de quién es Jesús. Pero si tú le hubieras preguntado a un cristiano del primer siglo quién es Jesús, o sea, en el tiempo cero, ¿verdad? Los primeros años después de Cristo, cualquier cristiano que tú le preguntaras quién es Jesús, con certeza y rápidamente te dirían Jesús es Señor. Di conmigo, Jesús es Señor. Mira, nosotros hoy lo más que decimos es Jesús es nuestro Salvador. Y sí, ¿cuántos creen que Jesús es Salvador de nuestras vidas? Pero incluso, si tú te vas a la Escritura y cuentas cuántas veces dice que Jesús es Salvador, comparada con cuántas veces dice que Jesús es Señor o Jesús es Rey, te vas a dar cuenta que no es ni el 10% de las veces que dice que Jesús es Salvador, porque el mensaje central de la iglesia del primer siglo, el mensaje central del evangelio, no es que Jesús es Salvador, o sea, aunque sí lo es, pero no es el centro, no es el énfasis. El mensaje central de la iglesia del primer siglo, y que debe ser el mensaje central de la iglesia hoy en día, es que Jesús es Señor, que Jesús es Rey. Todo lo que la gente predicaba es Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, y es un mensaje que tenemos que recuperar hoy en día. N.T. Wright, que es uno de los eruditos del Nuevo Testamento, probablemente más influyentes actualmente, dice esto: los occidentales, o sea nosotros, no están listos para reconocer a Jesús, porque queremos un líder religioso, no queremos un rey. Queremos alguien que salve nuestra alma, pero no alguien que gobierna nuestras vidas. O si queremos un rey, alguien que se haga cargo del mundo, queremos que lo haga de acuerdo a nuestras propias expectativas, tal como los contemporáneos de Jesús lo hicieron. Y en esta serie queremos poder recuperar este mensaje de que Jesús es Señor. Vamos a profundizar acerca de su vida, de su muerte, de su resurrección, de tal modo que no solamente tú sepas un poquito más de Jesús, sino que al verlo, al contemplarlo, tu corazón crezca en una mayor adoración y entrega hacia Él, y tú puedas realmente hacerlo el Señor de tu vida. ¿Cuántos quieren hacer de Jesús el Señor de su vida? Ahora, te advierto que va a ser un poquito diferente, porque vamos a hablar un poco de historia, de cultura, tal vez de arte, y cómo todo esto entra en contexto para mostrarnos a Jesús. ¿Quién odiaba historia en la escuela? Varios aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de historia, así que lo siento si... Mira, te decía, voy a hablar un poquito diferente hoy. Quiero empezar con un poco de historia para poder poner un poco de cuál era el contexto en el que Jesús vivió. Después vamos a ver un poco de profecías bíblicas y vamos a terminar ahí sí ya predicando para entender en nuestro tiempo cómo aplica todo esto. Así que espero que no te duermas con la historia, ¿verdad? Si alguien está junto a ti, sacude, dilo, hey, esto es importante porque es la historia de Jesús. Y si nosotros queremos aprender más sobre Jesús, tenemos que entender el mundo de Jesús, el tiempo de Jesús, cómo se comportaba Jesús, cómo pensaba Jesús, para entender mejor su mensaje. Amén.
Entonces, bueno, hoy he titulado este mensaje, Jesús no es lo que esperabas. Dile al que está junto a ti, Jesús no es lo que esperabas. Entonces, como advertí, vamos a entrar con un poquito de historia. Jesús nace en el contexto o en un choque cultural de dos principales corrientes de pensamiento, los romanos y los hebreos, o sea, Roma y el pueblo de Israel. En el tiempo de Jesús, Israel estaba bajo la opresión de Roma. O sea, Roma fue un imperio que logró conquistar prácticamente toda Europa, toda Asia del Este, y de esta manera pudo tener como un control y dominio sobre todo ese territorio, incluyendo el pueblo de Israel. Entonces Jesús nace como un israelita y él nace en medio de estos dos choques culturales, Roma y el pueblo de Israel. Entonces hoy, para poder entender un poco más dónde nace Jesús, bajo qué pensamiento nace Jesús, tenemos que entender un poco cómo pensaban los romanos en el siglo I, cómo pensaban los hebreos en el siglo I, para entender qué significa el mensaje de Jesús en su contexto. ¿Me siguen? Entonces vamos a empezar primero viendo un poco de cómo pensaban los romanos. Así que vamos a empezar con los romanos. ¿Está bien? No veo la aprobación de muchos. ¿Está bien? Está bien. Bueno, mira, Roma fue un imperio que, como decía, logró conquistar y abarcar Europa, Asia. O sea, fue una megapotencia mundial. Y por mucho tiempo Roma fue una república democrática. Ellos habían, uy, ¿qué es eso? Ellos habían establecido, es Zeus, ¿verdad? Roma había construido una república democrática en la cual ellos se sentían orgullosos de haber creado una estructura gubernamental donde el gobierno estaba repartido de tal manera que nadie podía tener un gobierno absoluto, hasta que llegó un gobernante llamado Julio César, quien por medio de tomar un control militar llegó, ocupó Roma y se convirtió en un tirano, en un dictador que tomó el control de todo el imperio romano. Ahora, Julio César, él tomó su nombre, César, y a partir de ahí su nombre se convirtió en un título. Por eso es que cuando pensamos en Roma pensamos en los Césares, ¿verdad? Porque Julio César agarró su nombre para convertirlo en un título que representara el gobernante, y poco a poco también fue permitiendo que la gente considerara que él era un ser divino, que él era en cierta manera un Dios, una deidad que también estaba siendo parte del gobierno de Dios, supuestamente, a través de él en la tierra. Entonces ese fue Julio César. Julio César tuvo un hijo adoptivo, Octavio, en el cual se convirtió en el César después de Julio César, ¿verdad? Y él siguió tomando como toda esta historia de que su padre era Dios para poder ganar más poder. Entonces César, que se llamó él mismo Augusto, significando Augusto majestuoso, digno de honor, él se empezó a llamar a él César Augusto, hijo de Dios, ¿verdad? Porque si Julio César era Dios, él dijo, bueno, yo soy César Augusto, el hijo de Dios, hijo divino de Julio César. Y si tú le preguntabas a cualquier persona en el siglo I, ¿quién es el hijo de Dios? Ellos te iban a decir César Augusto. César Augusto es el hijo de Dios. Ahora, César Augusto fue el César, el gobernante, en el tiempo en el que Jesús nació. Y te digo todo esto porque quiero que veas viendo que en el tiempo de Jesús ya había un lenguaje. La gente ya hablaba de un hijo de Dios. La gente ya decía, el hijo de Dios está gobernando Roma, está gobernando nuestro territorio, y el hijo de Dios es César Augusto. ¿Bien? Ahora, de hecho, Augusto, él trabajó mucho que el imperio, que el gobierno fuera de la mano de lo religioso. Entonces él no solamente era el César, sino que él también era el sumo sacerdote de la religión romana, el máximo pontífice de la religión romana. Entonces Augusto era rey, se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios, y era también el sumo sacerdote. Y Roma, se contaba la historia de que justo en ese tiempo, en la temporada en la que Jesús nació, estaban en lo más alto de su historia. Estaban en el clímax porque el Hijo de Dios había venido para gobernar Roma, traer paz, prosperidad y justicia. Entonces esa era la narrativa que se escuchaba culturalmente. Vamos viendo eso. De hecho, es tan fuerte todo este mensaje
que César Augusto mandó a que se pusiera en varias ciudades, se grabara en piedra un mensaje que decía: este es el evangelio, buenas noticias, tenemos un emperador, justicia, paz, seguridad y prosperidad serán para nosotros por siempre, porque el Hijo de Dios ha venido a ser rey del mundo. Ahora, no se refería a Jesús, ¿verdad? Se refería a César, y eso estaba en todas las ciudades. Este es el evangelio, buenas noticias, César Augusto, el Hijo de Dios, ha venido a ser rey y vendrá prosperidad, justicia sobre todas las naciones. Si tú lees, de hecho, cómo empieza el evangelio de Marcos, el evangelio de Marcos empieza: este es el evangelio de Jesucristo, Mesías, el Hijo de Dios, que era una confrontación directa contra este mensaje que Roma estaba poniendo en todas las ciudades. Pero quiero que entiendas algo: el mensaje de Jesús llega a traer una disrupción cultural, una disrupción que implicaba todo nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestra cultura. Y nosotros, lamentablemente, hoy hemos hecho una separación bien fuerte de lo que es mi vida religiosa, mi vida espiritual, y por otro lado mi vida cultural, mi trabajo, mi vida política. Pero Jesús, cuando Él vino a romper y a sacudir todo el pensamiento completo del hombre, y es muchísimo más allá de lo que a veces pensamos cuando nos acercamos a la palabra. De hecho, te voy a poner un ejemplo interesante. No sé si podemos poner la imagen de las monedas. César Augusto, que decía ser el Hijo de Dios, el máximo pontífice. Mira, quiero que veas estas monedas, porque estas monedas eran las monedas que habían en el tiempo de Jesús. Y yo no sé si alguien se acuerda esta historia en la Biblia, en la cual a Jesús le dicen: hey, tenemos que pagar impuestos. ¿Qué dices? Jesús agarra una moneda, ¿verdad? Dice: ¿de quién es la cara que está en la moneda? ¿Cuántos han escuchado esa historia? ¿De quién es la cara que está en la moneda? Le dicen: es del César. Y Jesús dice: ok, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Nosotros hoy, como tenemos un pensamiento tan separado de lo espiritual de nuestra vida, creemos hasta que prácticamente Jesús está diciendo como: separemos iglesia de Estado, ¿verdad? Como separemos la vida espiritual de la vida natural, pero nada que ver lo que Jesús estaba diciendo. Porque mira, si tú ves las monedas, la moneda por un lado, aquí está la cara de César Augusto, y por un lado esa moneda dice ahí: César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. En otras palabras, hijo de Dios. Y el otro lado de la moneda está César Augusto vestido de sacerdote y dice: máximo pontífice, César Augusto, el sumo sacerdote. Entonces mira, cuando Jesús dice, ve la moneda y dice: denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios, Él no está separando las cosas de Dios con las cosas de la vida, porque la moneda decía que el César era Dios. Entonces, al decir Jesús esto del César y esto era Dios, lo que estaba haciendo era confrontar ese pensamiento de decir: el César no es el verdadero Dios, Yahvé es el verdadero Dios al cual adoramos y vivimos bajo el gobierno de Dios por encima del gobierno del César. Entonces no hay una separación en el reino de Dios de mi parte espiritual, de mi parte natural, secular. No existe eso. Lo que Jesús quiere traer es que su reino venga e invada todos los aspectos de tu vida, por encima de cualquier corriente de pensamiento, por encima de tu filosofía de trabajo, de tu filosofía de vida, de ideologías que puedan haber hoy. O sea, Jesús quiere venir y confrontar todo eso. Entonces, en resumen, los romanos tenían este pensamiento de que ellos estaban en el punto más alto de su historia, porque César Augusto, el Hijo de Dios, había venido a la tierra a gobernar para traer prosperidad, paz y justicia, que eso significaba para ellos que Roma iba a seguir creciendo, teniendo liderazgo, teniendo recursos económicos. Eso era lo que representaba para ellos el reino del Hijo de Dios, de César Augusto. ¿Vamos bien? Ahora, esta es la corriente del pensamiento romano en la que Jesús nace. Pero después entra también en choque cultural el pensamiento hebreo, el pensamiento del pueblo de Israel. Mira cómo coincide. Porque Israel en ese tiempo, en el siglo I, ellos también consideraban que ellos estaban en el punto más alto de su historia, en el clímax de la narrativa del Señor. Porque mira, algo que pasa si tú quieres entender mucho el pensamiento de Israel, tienes que pensar en el Éxodo,
¿Quién ha leído Éxodo o por lo menos han visto la película de los 10 mandamientos? Amén, ¿verdad? Entonces, bueno, el pueblo de Israel, su historia está muy fuertemente arraigada en el Éxodo, donde la Biblia describe que Israel cayó bajo la cautividad de Egipto. Ellos fueron esclavos en Egipto. ¿Me siguen aquí todos? Ellos fueron esclavos en Egipto porque se habían alejado del Señor. Pero ellos clamaron, empezaron a orar, empezaron a buscar al Señor, y Dios mandó un libertador, en este caso Moisés, a quien Dios usó. Dios envió plagas, Dios envió él mismo se manifestó fuertemente para destruir al pueblo opresor de Egipto y traer libertad a Israel y llevarlos a la tierra prometida. Entonces el pensamiento hebreo giraba mucho en torno a esto. Si nos alejamos de Dios, vendrá un pueblo a oprimirnos y esclavizarnos, pero si volvemos nuestro corazón a Él, Dios mismo vendrá, destruirá al opresor y nos levantará como una nación por encima de todos ellos, ¿verdad? O sea, ellos salen de Egipto, después se vuelven a alejar una y otra vez hasta que caen ahora como esclavos y cautivos de Babilonia. ¿Recordamos un poquito de esa parte? E igual, ¿verdad? Ellos se arrepienten, empiezan a buscar a Dios, empiezan a ser obedientes a la Escritura, y Dios levanta nuevos libertadores, salen de libertad de Babilonia, reconstruyen el templo y todo, pero otra vez en la historia están ahora cautivos y esclavos, pero ahora bajo el imperio romano. Entonces el pensamiento hebreo se repite. Si estamos esclavos de Roma es porque nos hemos alejado del Señor. Necesitamos volver a la Escritura, necesitamos volver a obedecer la Torá, necesitamos volver a orar para que Dios venga y nos libre de nuestros opresores. De hecho, mira, tú te das cuenta que los fariseos se enojaban a veces porque Jesús hacía cosas que para ellos no eran correctas, ¿verdad? Pero eso no era solamente porque sentían que Jesús pensaba diferente a ellos, no, porque el fariseo consideraba que si el pueblo de Dios se volvía extremadamente obediente a la Torá y sus tradiciones, Dios los iba a rescatar de Roma. Entonces Jesús, siendo un líder que para ellos confrontaba cómo ellos interpretaban la Torá, significaba: si la gente sigue a Jesús, seguiremos bajo el imperio de Roma porque no estamos siendo obedientes y fieles a su interpretación de la Torá. Pero entonces Israel, lo que ellos pensaban es: ok, estamos bajo Roma, pero Dios está a punto de venir, destruir al imperio romano, sacar a nuestros opresores y volvernos a levantar como una nación potencia. Ese era el pensamiento de Israel en el tiempo de Jesús. Y ellos también consideraban que en ese tiempo, en esa temporada, se iba a cumplir. O sea, ellos estaban expectantes. Ellos estaban moviéndose. Aún los celotes, que eran gente que eran agresivos, que mataban a los romanos, sentían que de esa manera aceleraban que el reino de Dios viniera, porque estaban colaborando lo que para ellos en su mente era lo que Dios quería hacer. Entonces los romanos ellos en su mente decían: el Hijo de Dios está gobernando y va a seguir aumentando nuestro liderazgo, nuestro control, nuestra potencia económica. Mientras tanto, Israel pensaba: Dios está a punto de entrar en la historia para hacernos libres de nuestros opresores y volvernos a levantar como una potencia nación. Pero hay que entender que había un tercer pensamiento que estaba contrario a ambos, que era el pensamiento de Dios. Porque lamentablemente el pensamiento de Israel no era igual al pensamiento de Dios. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros a veces pensamos cosas y hasta le ponemos lenguaje religioso. Le metemos versículos, le agregamos un aleluya ahí para que suene mejor, ¿verdad? Pero a veces creemos que por sonar religioso es lo que Dios piensa, y nuestro pensamiento puede estar muy alejado del pensamiento del Señor. De hecho, en toda la historia de Israel, Él enviaba profetas, que los profetas, más que traer una predicción del futuro, el rol del profeta es reordenar el pensamiento de Israel al pensamiento de Dios, porque Israel se había desviado. Y Jesús, por eso también Él vino como un profeta, porque Él vino a confrontar el pensamiento de Israel, que se había desviado del pensamiento de Dios. Dios escogió a Israel para que por medio de Israel todas las naciones fueran bendecidas.
para que por medio de Israel todas las naciones fueran redimidas. O sea, el plan de Dios siempre fue bendecir a todas las naciones y quería usar a Israel para redimirlos a partir de ellos. Pero ahora Israel era el que necesitaba ser redimido, porque ellos no buscaban ser un instrumento para que Dios bendijera a todos, sino ellos querían que Dios los bendijera a ellos a expensas de las otras naciones. ¿Me sigues? Entonces Dios viene y entra con un pensamiento distinto a lo que pensaban los romanos, a lo que pensaba el pueblo de Israel, y solamente de esa manera podemos entender un poco más cómo es que Jesús entra a la historia. Respira profundo. Con esto acabamos la introducción. No, no es cierto, ahí vamos. Ya vamos casi a la mitad, digamos. En el tiempo de Jesús, el historiador Josefo, que es de los pocos historiadores que tenemos del pueblo judío del primer siglo, él dice que había una filosofía. Se empezó a ver un pensamiento, algo que se estaba hablando en toda la nación de Israel, que decían: este es el tiempo en que Dios sea rey y solo Dios sea rey. O sea, ese era el mensaje. Si tú entrabas a una casa, si tú entrabas a una sinagoga en el siglo I, el mensaje que ibas a escuchar es: este es el tiempo en el que Dios vendrá para ser rey. Ese es el tiempo en el que Dios va a gobernar Israel. Ese es el tiempo en el que Dios va a gobernar a partir de Israel a todas las naciones. Todo lo que estaban hablando y diciendo: este es el tiempo en el que Dios sea rey. Ahora, y hay que entender que este lenguaje de que Dios es rey en la Biblia está desde muy al principio. Dios siempre quiso ser rey para Israel, pero hubo un día en el que el pueblo de Israel le dijo a Dios: Dios, ¿sabes qué? Queremos tener un rey humano como todas las naciones, porque todas las naciones tienen rey, queremos ser igual que ellos. Y Dios les dice, ¿verdad?, a través del profeta Samuel: ¿para qué quieren un rey humano que los oprima, que les quite sus tierras, que les quite sus mujeres, que les quite sus posesiones, que les quite todo esto, si yo ya soy rey para ustedes? Pero Israel le dice: no, nosotros queremos ser como las demás naciones, danos un rey. Entonces vino Saúl, el primer rey de Israel, y su corazón se desvió de Dios, y Dios mandó un segundo rey llamado, David, ¿verdad? Que la Biblia describe que era un rey conforme al corazón de Dios. Y David un día se le ocurre la idea de levantarle un templo al Señor, un lugar donde la presencia de Dios habitara en medio de ellos. Y Dios envía a un profeta, el profeta Natán, para decirle a David: David, mira, qué buenas tus intenciones, pero tú no vas a ser quien construya este templo, sino que será tu hijo Salomón, pero yo haré de ti un templo, una familia, una nación. Segunda de Samuel 7:2 al 16, aquí ya estamos entrando ahora a la parte de profecía bíblica. El profeta Natán se acerca con David y le da una palabra profética que es confusa y complicada. Él le dice: David, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, y tu trono quedará establecido para siempre. Mira, esta profecía era confusa porque parcialmente hablaba de Salomón, el hijo natural de David, pero en medio de todo estaba anunciando desde ese momento que del linaje de David vendría un rey fiel y verdadero, a partir del cual su reino no tendría fin y su trono quedaría establecido para siempre. Y mira, y a partir de ahí la Biblia empieza a girar en un lenguaje en el cual todo empieza a girar muy en torno hacia esta frase: Dios es rey, Dios viene para gobernar, Dios viene para reinar. Los poetas en los salmos llenaron de este lenguaje: Dios viene con su reino y cómo es su reino. Y los profetas profetizaban que Dios vendría para reinar. Mira, si tomáramos todos los pasajes que hay, nunca acabaríamos.
Pero solo te quiero dar un rápido ejemplo. Yo te decía, los salmos estaban llenos de este lenguaje. Salmo 96:10, vamos a leer rapidito Salmo 96:10. Dice, que se diga entre las naciones, el Señor es Rey. Di conmigo, el Señor es Rey. Ha establecido el mundo con firmeza y jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor que ya viene, porque Él viene para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Mira, hoy, si tú te diste cuenta, cuando estábamos alabando y adorando al Señor hace un momento, estábamos diciéndole, Jesús es Rey, ¿verdad? Cristo es Rey, Señor, ven, gobierna. ¿Cuántos estuvieron adorando al Señor con ese lenguaje? Si tú entrabas, como te decía, a una casa hebrea en todo este tiempo, ese era el lenguaje. El lenguaje es Dios viene para gobernar, Dios viene para ser rey, Dios es rey y reinará las naciones con justicia, con sus pueblos con fidelidad. Y no solamente se estaba cantando, sino que eso era lo que se estaba profetizando y predicando en ese tiempo. Rápido, Isaías 52:7. El profeta Isaías, uno de los profetas que estaban profetizando, dice, el Señor viene para reinar. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ese era el mensaje. El Señor viene. Todos seremos gobernados con justicia. Veremos lo que es un reino de justicia, de paz, de gozo, de santidad en medio de nosotros. Y todo el lenguaje que había en ese tiempo de Jesús era Dios viene a reinar en medio de nosotros. Y para el pueblo de Israel, ese era el tiempo. Ellos estaban esperando. O sea, cuando Jesús viene, no les cayó de sorpresa que alguien viniera y dijera yo soy el rey. No, porque ya había en ese tiempo una expectativa de que este era el preciso momento en la historia en la que se iba a cumplir lo que los profetas estaban diciendo. Dios vendría para gobernar y ser rey en medio de ellos. Pero la pregunta es que aunque ellos tenían canciones y profecías, nadie entendía claramente cómo se vería en la práctica que Dios viniera a reinar en medio de ellos. ¿Sería que Dios vendría así como vino en el Antiguo Testamento, como columna de fuego, como una nube en el desierto, que su gloria Shekinah llenaría el templo, usaría a un hombre ungido como David para a través de él gobernar? O Yahvé mismo, el Dios de Israel, vendría y sería, o sea, no se entendía bien cómo se podría ver. Tal vez el profeta que más se acerca un poco a poder tener una visión de cómo se vería este Dios gobernando en medio de nosotros fue Zacarías, uno de los últimos profetas de la Escritura. Y Zacarías escribe y dice en el capítulo 9, versículo 9, quiero que podamos leer, dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, y viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, y quebrará el arco de combate, y proclamará paz a las naciones, y su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Dios iba a venir como rey no solo de Israel, sino Dios iba a venir como rey de todo el mundo. Y la forma en la que Zacarías puede verlo a lo lejano es que Dios vendría como alguien humilde que entra a Jerusalén sentado en un burro. Probablemente has visto esa escena
en la cual Jesús está entrando en este burrito en Jerusalén y todos dicen: Hosana al rey que había de venir. Eso fue, ellos estaban reconociendo, Jesús es aquel que de Zacarías habló. Él es Dios gobernando en medio de nosotros. Y el punto de todo esto es que el mensaje y el pensamiento de Dios acerca de lo que Él quería hacer es que Él quería mandar o hacerse carne para que a través de Jesús Dios mismo viniera como un rey. Mira, nadie en 200 años de historia antes de que Jesús naciera tuvo claro la forma en la que Dios de Israel podía venir. Pero Dios escogió y Dios se hizo este plan. Dios se hizo carne en Cristo Jesús del linaje de David para que por medio de él, Él viniera. Y su mensaje de Dios, el mensaje de Dios siempre fue: Jesús es Rey y Jesús es Señor, y Él es digno entonces de ser adorado como Rey y Señor. Rápidamente quiero que puedas pensar esto. Hoy en día nosotros podemos acercarnos a Jesús de tres maneras diferentes: bajo el pensamiento romano, bajo el pensamiento hebreo o bajo el pensamiento de Dios. El pensamiento romano, yo te decía, ellos decían: César Augusto, hijo de Dios, ha venido a gobernar en medio de nosotros para que tengamos paz, prosperidad y justicia, que en la mente de ellos significaba tener liderazgo, reinar sobre otras naciones, tener riqueza. Y tú puedes acercarte a Jesús con un pensamiento romano cuando tú buscas a Jesús para hacerte popular, cuando tú buscas a Jesús para tener una posición de liderazgo. Mira, a veces sucede que en la iglesia empezamos a poner nuestra identidad en nuestra posición. Yo soy líder de tal cosa, yo soy supervisor de esto, yo soy el líder de este ministerio, yo hago esto en la iglesia. Y ese es un pensamiento romano en el cual tú estás buscando tu identidad en una posición de liderazgo dentro de la iglesia que nada tiene que ver con lo que Jesús vino a traer a este mundo. Y tal vez hay gente que, fuera de la iglesia se sentía como que nadie le hacía caso, y de repente se da cuenta que en la iglesia tiene cierto liderazgo, cierta gracia, y empieza entonces a buscar a Dios para sentirse bien, porque en la iglesia él como que sí ha crecido en popularidad, en liderazgo, en gracia, en posición. Y es el pensamiento romano. O busco a Jesús para que prospere mis negocios, para que prospere mis emprendimientos. Pensamiento romano. Jesús no vino para prosperar tus negocios. Entonces estamos buscando a Jesús, un hijo de Dios que se acople a mis deseos de gobernar, de controlar las cosas, de sobresalir, de tener posición, de ser visto. Y es un pensamiento incorrecto para buscar a Jesús. O podemos acercarnos a veces a Jesús bajo el pensamiento hebreo, que el hebreo lo que decía es: Dios viene para librarme de mis opresores, Dios viene para sacarme de mis problemas. Y cuando nos acercamos a Jesús porque decimos: yo voy a buscar a la iglesia porque quiero que se componga mi matrimonio, porque quiero que se componga mi casa, porque estoy pasando por esta necesidad, estamos buscando a Jesús incorrectamente, porque lo estamos haciendo con el pensamiento de Israel. Ahora, aclaro, Dios puede transformar y Dios transforma, pero si mi motivación es porque quiero que el Señor me saque de mi problema, porque quiero que Jesús me saque de esta situación, porque quiero que Jesús me saque de una vida en la cual estoy cansado y cargado, no estoy buscando a Jesús bajo el pensamiento de Dios. Estoy buscando a Jesús bajo un pensamiento hebreo que no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es que Jesús viene como Rey y Señor, y por lo tanto la forma correcta en la que tú debes acercarte a Él es diciéndole: Jesús, aquí vengo para que tú gobiernes cada aspecto de mi vida. Esa es la verdadera respuesta que Jesús como Rey y Señor se merece de nosotros. No nos acercamos para ser prosperados, para ganar una posición, para ser famosos. No nos acercamos para salir de nuestros problemas. Si Jesús verdaderamente es Rey y Señor, yo me acerco a Él y le digo:
Señor, gobierna cada aspecto de mi vida. Mira, un problema que podemos tener en la iglesia hoy en día es que si mi pensamiento reduce a Jesús a solamente un salvador, un maestro, un líder religioso, o sea que Jesús fue un maestro, es nuestro salvador, pero si yo lo reduzco a solamente a eso, yo puedo decirle: Señor, hoy te recibo como mi salvador, y seguir viviendo exactamente igual y esperar que las cosas cambien cuando yo no me he rendido al señorío de Cristo. Nuevamente te digo, el mensaje de la iglesia primitiva no era el énfasis: Jesús viene a salvar tu alma. Ese no es el énfasis. Él dijo: Jesús es Señor, por lo tanto debes entregar tu vida para que Él gobierne cada área de nuestras vidas. Y es increíble que la palabra describe que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Porque cuando Dios gobierna en tu vida, la justicia, la paz y el gozo del Señor se empiezan a manifestar. Pero a veces queremos esa paz, ese gozo, pero Él no está reinando en tu vida. No puede haber paz y gozo del Señor en un matrimonio si no le estamos entregando el gobierno, control, legislación, jurisdicción, como le queramos decir, de nuestro matrimonio a Cristo Jesús el Señor. Solamente hasta que decimos: Jesús gobierna nuestro matrimonio y vamos a vivir nuestro matrimonio obedientemente de acuerdo a tus principios, es entonces que el reino del Señor viene y se empieza a manifestar algo distinto. No porque busqué, pero el problema es que a veces pensamos al revés. Queremos el fruto, pero no queremos el gobierno de Dios. Queremos el beneficio del rey, pero no queremos al rey, no nos rendimos ante Él. Pero si Dios, tú le empiezas a decir: gobierna mi matrimonio y vamos a vivir conforme a tu señorío, Él se manifiesta y viene su justicia, viene su paz y viene su gozo. Si tú le dices: Señor, te entrego el gobierno de la forma en la que trabajo, de la forma en la que emprendo, entonces sí, si Dios está gobernando, se verá su fruto. Pero si estás solamente buscando el fruto, pero no está gobernando Dios, la forma en la que trabajas, la forma en la que vives, no vas a poder experimentar que Jesús el Rey se manifieste en eso. Dios quiere que tú puedas hoy acercarte a Él, no para sentirte bien, no para tener una identidad, no para que Él resuelva tus problemas, sino que tú puedas reconocerlo como Señor y entregarle bajo su señorío tu matrimonio, tu sexualidad, tus pensamientos, tus ideologías. No podemos separar lo espiritual de lo natural. En lo espiritual oro, alabo, busco a Dios, pero pienso como el mundo dice, pienso bajo las ideologías de este mundo y no estoy entregando mi mente bajo el gobierno de Jesús. Dios no está para cumplir nuestros sueños. Si Él es el Señor, nosotros estamos para cumplir los sueños de Dios. Dios no está para cumplir mis planes. Si Él es Señor, nosotros estamos aquí para cumplir los planes de Dios. Y esa ha sido la única respuesta que Dios ve como válida cuando nos acercamos a Cristo Jesús, que Él es Rey y Señor. Si tú recibes el señorío de Jesucristo en tu vida, experimentarás su reino de justicia, paz y gozo. Pero si tú solamente lo recibes como alguien que quiere salvar tu alma, como alguien que tiene buenas enseñanzas, pero no está Dios gobernando el 100% de tu vida, el reino de Dios no está contigo. Hoy es tiempo, iglesia, de que podamos entregarnos al Señor y reconocerlo como Rey y